La bioingeniería es una disciplina científica que tiene como objetivo la mejora de la salud, utilizando recursos procedentes de la ingeniería y la biomedicina. Pero, ¿para qué sirve esta técnica avanzada? ¿Cuáles son las investigaciones más importantes que se están haciendo en este terreno? ¿Cómo puede cambiar nuestra calidad de vida y medicina en el futuro? ¿Qué es la nanomedicina y cómo se aplica? Para hablar de estos y otros temas que no hace tanto habrían sonado a ciencia ficción, contamos con la presencia del Dr. Josep Samitier, director asociado del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y profesor de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Barcelona. Pues vamos a hablar de ese trabajo que está llevando adelante el doctor Samitier, el doctor José Samitier, que esta noche nos va a desvelar, en cierta manera, en este programa, porque conocemos muy poco de ese tratamiento, de ese trabajo de la biomedicina o de la ingeniería aplicada a estos procesos médicos, ¿verdad? Y de salud. Doctor Samitier, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Un placer para nosotros que lo haya hecho, doctor, y además felicidades por el trabajo que vienen ustedes realizando en este Instituto de Bioingeniería de Cataluña, ¿no? Vaya trabajo, ¿no? La verdad es que sí, es un trabajo apasionante, es un trabajo que iniciamos en el 2005, que fue cuando se fundó el instituto, y junto con otros compañeros y colegas de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Politécnica de Cataluña, pues iniciamos esta aventura hacia el descubrimiento de nuevos sistemas, materiales, dispositivos que puedan beneficiar a los pacientes y a los ciudadanos. Está muy bien, doctor Samitier. Y en este transcurso, en este tiempo, ¿qué aportes, por ejemplo, aporta el instituto gracias a su tesón, a su trabajo y el de sus compañeros? El instituto está centrado en tres grandes ámbitos. Uno es el que le llamamos nanomedicina, que puede sonar un nombre un poco raro, pero quiere decir el control de la materia a escala muy pequeña, a escala microscópica, para conseguir nuevos dispositivos para diagnóstico precoz, nuevos sistemas para terapia y, por lo tanto, mejoras y poder afrontar problemas que aún tenemos hoy en día con ciertas patologías. El otro gran ámbito es el de los materiales para implantes, lo que se denomina hoy la medicina regenerativa. Esta gran oportunidad que aparece con la aparición de las células madre, con el descubrimiento de las células madre, y cómo podemos utilizar de forma controlada las células madre combinadas con andamiajes, con materiales, para reparar órganos que estén dañados. Y el tercer gran elemento es todo, podríamos decir, la parte de robótica, modelización, instrumentación. Hoy en día ya estamos cada vez más acostumbrados cuando vamos al médico o al cirujano, que ese médico cirujano utilice equipos robóticos para operar o sistemas de cirugía mínimamente invasiva, con endoscopias, que ayudan al cirujano a practicar incisiones y llegar a sitios donde antes era muchísimo más complicado. Doctor Samitier, iremos hablando en el transcurso de esta entrevista, de ese trabajo, pero para que hablemos de forma muy coloquial, por cierto, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Para que todos nuestros oyentes entiendan lo que es bioenergética, biomedicina, por ejemplo, o bioingeniería, que también hemos tocado la bioenergética en este programa, porque de alguna manera estamos hablando del cuerpo, ¿no? De ese cuerpo sutil que también nos envuelve, ¿no? Que lo tienen todos los seres vivos de este planeta, incluso hasta las plantas, ¿no? Pero no es el motivo no es la casuística de este programa, sino hablar, demostrarles a todos ustedes que la nanomedicina, esa otra medicina que está más allá, de forma muy microscópica, se está estudiando, se está trabajando, se están buscando qué elementos, qué andamiaje, ¿no? Sería la más apropiado, trabajando a unas escalas infinitesimales. Muy pequeñas, son escalas, para que nos hagamos una idea, si cogemos el grosor de un cabello, tendríamos que dividirlo por 1 millón de veces para llegar a la escala en que es la escala en que se comunican nuestras células en el organismo, la escala en donde las proteínas, las moléculas se liberan de las células, llegan a otras células y desatan mecanismos que contribuyen a que estemos en estos momentos aquí, estemos vivos y todo nuestro organismo esté funcionando. ¿Y hasta qué punto, doctor Samitier, es posible que trabajando a esas escalas tan reducidas, tan pequeñas, ¿no?, el ser humano pueda aplicar después un pequeño robot, ¿no?, tan pequeño, tan minúsculo, que pueda introducirse dentro de nuestro cuerpo? Yo no sé si estoy hablando con términos muy futuristas o si ya lo tenemos aquí en el mercado casi, ¿no? Hay cosas que podríamos decir que la ciencia ficción se avanzó unos cuantos años y todos nos acordamos del Viaje alucinante, sí, esa película en donde se
hacía una miniaturización de un submarino con personas dentro, y entonces se introducía dentro del organismo y veíamos cómo ese submarino penetraba en los vasos sanguíneos, llegaba al corazón, hasta el final llegar al cerebro para quitar un coágulo. Pues bien, evidentemente no estamos con la misma filosofía, pero hoy en día ya hay cápsulas endoscópicas, pequeñas, podríamos decir, pastillas, píldoras, que en su interior llevan una cámara y llevan un sistema de transmisión, y que entonces el paciente se los puede tomar por vía oral, y mientras la píldora va recorriendo todo el tubo digestivo, va transmitiendo imágenes de una forma, digamos, nítida de todo el tubo y toda, digamos, la secuencia que tengamos. Esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Esto ya está aprobado y está ya, digamos, en fase de utilización. Pero queremos ir un poquito más allá. Queremos, por ejemplo, en patologías como puede ser el cáncer, intentar lo que a veces se llaman dispositivos o balas mágicas, es decir, pequeñas partículas que en su interior lleven el fármaco, y esas partículas, podríamos decir, actúen como si fuese una carta. Todos sabemos que en una carta pues tenemos el sobre, en el sobre ponemos la dirección y en su interior ponemos el mensaje, el contenido. Pues bien, imaginemos, en vez de tener una carta, tenemos una pequeña partícula, en su exterior ponemos moléculas que sepan reconocer una célula cancerígena de una célula que no lo es, y en el interior de esa partícula ponemos un fármaco muy potente para destruir la célula cancerígena. Entonces, si nos tomamos estas nanopartículas, esas nanopartículas se distribuyen en el organismo, pero irán dirigiéndose y se concentrarán allí donde estén las células cancerígenas. Cuando lleguen allí, se acumulan y liberan, abren el sobre y liberan su contenido, dan el mensaje. De esta manera, ¿qué conseguimos? Disminuir, todos sabemos, los efectos secundarios que tienen hoy en día aún los tratamientos del cáncer, y aumentar la eficiencia para destruir las células tumorales. Esa eficiencia, caramba, qué logros, es impresionante, ¿no? Antes hablábamos de ciencia ficción y no estamos hablando de ciencia ficción, es una realidad. Estos son contrastada, además, lo tenemos aquí, ¿no? Es un avance técnico, biomédico que tenemos a nuestro alcance. Pero, doctor, cuando tomamos una pastilla contra el cáncer, ¿no? Esa pastilla puede tener contraindicaciones o no, la mayoría tiene porque es química pura que nos metemos dentro del cuerpo, ¿no? Y a veces arreglamos una cosa y desarreglamos otra, de ahí la investigación, ¿no? Pero claro, ingerimos esa pastilla y funciona por el corriente sanguíneo. Pasará lo mismo con estas micropartículas, ¿no? Quedarán también dentro de... Esto es uno de los ámbitos, cuando se investiga en estos ámbitos, una de las cuestiones que se mira mucho es lo que se llama la toxicidad que puede tener ese nuevo compuesto, ese nuevo fármaco. Es decir, hasta qué punto pues, se puede acumular en el hígado, en el riñón, en otros órganos que no sean los que verdaderamente son la diana hacia donde se tiene que dirigir. Esto siempre, en el fondo, tenemos que buscar un compromiso entre el beneficio y el posible riesgo que pueda tener este fármaco. Entonces, cuando no hay otra solución, y es lo que ocurre desgraciadamente con algunas patologías, hay fármacos que son muy agresivos, que provocan efectos secundarios muy importantes, pero es porque de alguna manera no tenemos otro arsenal para luchar contra esa enfermedad. Lo que se busca es, por un lado, siempre mejorar la eficiencia, mejorar la efectividad, y por el otro, disminuir los efectos secundarios, de forma que sean lo más suaves posibles, ¿no? Entonces, los primeros fármacos que ya se han aprobado, tanto en Estados Unidos como en Europa, utilizando este concepto de la nanomedicina, lo que han conseguido básicamente muchas veces es disminuir estos efectos secundarios, porque al estar el fármaco activo envuelto dentro de la partícula, protegido por este sobre, nuestros órganos no lo reconocen, no se acumula y por lo tanto disminuyen los efectos secundarios. Y eso ya es un beneficio para el paciente. Entiendo yo, doctor, que claro, van mutando, los virus van mutando, ¿no? Hoy no tenemos todavía la panacea ni ningún antídoto definitivo contra la gripe, por ejemplo, algo tan banal, ¿no? Y ahí la tenemos, ¿no? Yo imagino que los problemas cancerígenos, oncológicos, son mucho más complicados y arduos que no curar una simple gripe.
A lo mejor no lo tenemos la cura porque como es simple, sabemos más o menos lo que dura y cuál es el diagnóstico, la sintomatología, lo podemos paliar enseguida. Algo más crudo es el cáncer, que se está llevando muchas vidas, ¿no?, por delante. Pero entiendo yo que tendrán ustedes un hándicap, si me lo permite, importante a la hora de trabajar sobre una cosa muy concreta. Claro, esa nanomedicina o nanopartículas que se utilizan irán estudiadas en función a un patrón, sí, a un cáncer concreto, ¿no? Exacto. Pero aquel cáncer hoy, porque es listo, igual que cualquier virus, ¿no?, puede mutar y hacerse fuerte frente a esa nanopartícula que le estamos poniendo, ¿no? Con lo cual tienen ustedes ahí un hándicap importante, porque a lo mejor hemos llegado a saber o a satisfacer las necesidades contra aquel organismo, pero ha mutado al cabo de 2 días y tenemos que la investigación tiene que seguir en contra de qué es lo que generó aquel cáncer, ¿no? Esto es algo que podríamos incluso filosofar, es decir, es un poco el sentido de la vida, es decir, estar vivo es luchar cada organismo para mantener todos sus procesos, etcétera, ante lo que sería el equilibrio. Es decir, en biología, en física, el equilibrio normalmente es el estado natural, el máximo desorden es el estado, digamos, de mínima energía, por lo tanto, siempre la tendencia de las leyes físicas nos llevan hacia esto. La biología es lo contrario, la biología lo que pretende es mantener en unas condiciones a veces adversas ciertos procesos de una forma repetitiva. Y por lo tanto hay que buscar, digamos, esta lucha constante de que cuando un proceso o un elemento lo resolvemos, a veces aparecen otros en el horizonte. En esto es importante también todas las técnicas que se llaman de diagnóstico precoz. Evidentemente, cuanto antes podemos detectar una enfermedad, antes podemos tener más versatilidad de poder actuar y a veces, y hoy en día cada vez ocurre más, no tanto quizás si podemos curarla completamente, pero sí conseguir que el paciente tenga mejores condiciones de vida. Por lo tanto, digamos, si conseguimos durante años, con unos ciertos cuidados, que ese paciente tenga una buena calidad de vida, pueda desarrollar su vida familiar, su vida laboral, etcétera, pues seguramente habremos conseguido mejorar mucho. Entonces, muchos de estos sistemas lo que intentan es conseguir, pues como se ha conseguido hoy en día con el tema pues, de la diabetes, se ha conseguido también con el virus del SIDA, conseguir aumentar la esperanza de vida y que pasar de una enfermedad que es muy grave, mortal, en algún caso, a conseguir una enfermedad que uno, pues lo mismo que los que tenemos que llevar gafas o lentes de contacto porque no vemos, pues digamos, con una cierta ayuda podemos continuar desarrollando nuestra vida normal, pues también personas que tengamos una cierta enfermedad podamos continuar, digamos, nuestra vida sin demasiados problemas. Por lo tanto, el diagnóstico también es un elemento importante. Habla, doctor Samitier, de ese SIDA que cuando salió hace una década, por ejemplo, no más o menos, ¿no?, o un poquito más, ¿no?, la gente moría al cabo de nada, incluso la medicina daba, yo creo que había un medicamento que se llamaba el AZT en su momento, que luego resultó que aquello era contraindicado, ¿no?, y que se buscaba esa calidad de vida y al final pues la calidad de vida se la estamos dando ahora, después de unos años, es que todo merece su tiempo, ¿verdad?, su tratamiento, su estudio, su valoración. Hoy los pacientes del SIDA, que son millones en el mundo, pues tienen una vida más longeva, ¿no?, tienen más calidad de vida que hace 15 años atrás, ¿no? Esto va a pasar lo mismo gracias a la biomedicina, gracias a la nanomedicina, ¿verdad?, que gracias a esas investigaciones de los buenos especialistas, los que se preocupan de verdad por lo que importa, ojalá tuvieran más recursos económicos y no se despilfarrara tanto el dinero por ahí en otros países donde no debemos ni tan siquiera estar, como embajadas o consulados y cosas de esas extrañas donde se pierde el dinero y a veces no sirve para nada, ¿no?, sino apostando por el I+D, la nueva medicina, la investigación, los recursos que podemos tener a nuestro alcance para nuestra calidad de vida, como bien decía el doctor Samitier.